Bienvenidos, hermanos, en este nuevo programa, Respuestas frente a la vida. Son tantas las cartas que me escribís vosotros, y a las cuales agradezco, y veo que hay tantas preocupaciones, tantas dificultades para ser feliz. Por eso, hay una palabra que me habéis hecho algunas preguntas, algunos. Por ejemplo, me dice Esther: soy de París, tengo 25 años. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Qué nos ofrece la religión católica? Os voy a decir una palabra de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así San Pablo: hermanos, os doy una exhortación en nombre de Cristo. Colmad mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todas rodillas se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una gran exhortación, el centro de, yo diría, aquí se resume en el centro del cristianismo. Os exhorto, dice San Pablo, hermanos, en nombre de Cristo, a que colméis mi alegría teniendo un mismo sentir. Fijaos que es muy difícil tener un mismo sentir, ¿no? Cuando aparecen los problemas, muchas veces los amigos desaparecen. Cuando te encuentras solo, tienes amigos mientras tengas un poder, ofrezcas algo o tengas dinero. No busques tu interés, no busques nada por ambición ni por vanagloria. Vanagloria es gloria vana, que no vale para nada. Sin embargo, todas las modas, todas nuestras esclavitudes que tenemos por esta vanagloria, esta gloria vana, sino con humildad. ¿Qué vemos en Jesús de Nazaret? Estamos cerca ya de la Pascua, de la Semana Santa. Contemplamos a Jesús humilde. ¿Y qué es humilde? Humus, es decir, tocar tierra. Hoy nos está ayudando esta pandemia a tocar tierra, es decir, a no considerarnos más que ninguno. Por eso dice, considerando a los demás superiores a uno mismo. Esto es el cristianismo, considerar al otro superior a ti. Qué difícil, esa es una gracia de Dios, es gratis considerar con el que vives a tu marido, a tu mujer, a tu novio, a tu novia, a tu amigo, a tu amiga, a tus padres superiores a ti, sin buscar tu propio interés, sino el de los demás. Por eso qué importante es buscar el interés de los demás, que esto es lo que hizo Cristo. Nos amó hasta el extremo de dar su vida
perdonarnos y le clavamos en la cruz. Por eso, fijaros lo que dice, el cual buscó solamente el interés de los demás. Y nosotros no buscamos el interés de los demás. Siempre andamos buscando nuestros intereses. El centro somos yo, el yoísmo. Solo existe yo. Y dice Jesús, tened pues los sentimientos que tuvo Cristo. ¿Cuáles son los sentimientos? La esencia que tuvo Cristo en su corazón. Los sentimientos que tuvo Cristo, le dice muy bien San Pablo, es que Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo. No codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo. Esto, fijaos que cuando un joven en Israel, el Antiguo Testamento, cuando entraba alguien en una casa, como signo de hospitalidad, se quitaba la sandalia y le lavaban los pies. ¿Quién lavaba los pies? Siempre el esclavo o el más joven, si no había esclavo. Esto es lo que ha hecho Jesús. Por eso lo contemplamos en el Jueves Santo, ¿no? Una lucha, ¿quién era el más pequeño, el más joven, para lavar los pies antes de la Pascua? Pues Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, de su ser Dios, y se hizo pecado por ti, se hizo hombre por ti y por mí, y nos lavó los pies y ocupó la condición de esclavo, es decir, del más pequeño. ¿Quién ocupa esto en la sociedad? El que ocupe el ser esclavo de los demás. Está alegre. Tiene dentro eternidad. Tiene dentro felicidad. Estas luchas que hay en las casas, en la política, en los barrios, por ser más, ser el número uno, y que encontramos frustración, fracaso y muerte. Por eso dice, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, nos lavó los pies, bajó con nosotros a nuestro pecado, a los infiernos de nosotros mismos, y nos perdonó, asumió el mal, cargó con el mal que hay en la sociedad, con todos los pecados de la humanidad. Por eso, hermanos, este es Jesús de Nazaret. A esta persona a la que estamos siguiendo, y esa persona, como sigue diciendo la palabra, asumiendo la semejanza humana, apareciendo en su porte como hombre. No vale decir, como era Dios todo lo podía. No, no era un no era el Superman ni el hombre araña, era un hombre que pasaba hambre, sed y desnudez, Jesús de Nazaret, y obedeció hasta la muerte. Por eso es la lucha que tiene Jesús con su Padre, obedecer hasta la muerte. Por eso Jesús se entregó, amó hasta el extremo de darnos su vida. Dando su vida nos rescató. Fue el Goel de Dios, es decir, como dicen los hebreos, el que nos rescató del infierno en el cual vivíamos, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Porque Jesús no había hecho nada malo, sino que se entregó a sí mismo para rescatarnos del problema más grande que tiene el hombre, que es ponerse a los pies de los demás, ser humilde. ¿Y por qué Dios ha escogido la humildad, la humillación como forma de felicidad? Porque eso es la esencia de Dios. Amor, amor. Amó hasta el extremo de hacerse pequeño, ser el último,
hacerse, ser el esclavo tuyo. Todos, hermanos, esclavizamos con nuestras relaciones a los demás. Por eso ya decía Gandhi, no hay derecho a ensuciar con nuestros afectos al otro. Vamos soltando este polen en esta primavera que es el afecto, buscando afecto. Y de esta forma esclavizamos, sometemos al otro a nuestro servicio. No, Jesús no. Jesús nos deja libres. Esta es la gran batalla que tiene el hombre, esta libertad, que es escandalosa, porque nos deja que le rechacemos, que no le tengamos en cuenta. O sea, ese es Jesús hasta el extremo, y una muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, su Padre, lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Fijaros que el nombre indica un poder, ¿no? Cuando yo digo una marca, indica un poder. Pues Jesús nos está por encima de todo poder, de todo principado, de toda potestad, de todo imperialismo. Por eso, ¿cómo ha pasado Jesús? Opresor, oprimido. Así se divide el mundo. ¿Con quién ha estado Jesús? Con el que oprime o se ha dejado oprimir. Jesús ha dejado oprimir. Ha tomado la condición de siervo de Yahvé, de esclavo, de servirte, de no considerar al otro menos que tú. Por eso dice, hemos escuchado, considera al otro superior a ti. Ponte al servicio, ocupa y coge los servicios más pobres, más humildes que tienes en tu casa o en tu empresa o en la universidad o en el colegio. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo poder, toda dominación, toda esclavitud, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Al nombre. Por eso dice el querigma. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Es decir, estás esclavizado, tú y yo, por poderes, por dominaciones. Sexo, droga, alcohol, egoísmo, narcisismo, soledad, vivir para ti, invocando su nombre, invocando su poder, Él nos saca, destruye el imperio que tenemos dentro, que es la muerte, que es el egoísmo. Por eso, qué impresionante en el querigma, porque el nombre de Jesús está vivo, es una persona. Dios es una persona viva en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso su Espíritu está vivo hoy. Y si invocamos este nombre, este poder, el Espíritu de Jesús viene a nosotros. Por eso, hermanos, este Espíritu es para el que lo desea, para el pobre. El pobre no es el que no tiene dinero, porque hay muchos que no tienen dinero y son muy orgullosos. Esa es la pobreza más grande, prescindir de Dios. El que no conoce a Dios, esa es la gran pobreza, porque el que conoce a Dios, experimenta a Dios y tiene el poder de Dios. Hermanos, esta pandemia no la entendemos, es un misterio. Sin embargo, es un don, porque estamos descubriendo la gran universidad de quiénes somos, qué sentimientos tenemos. Por eso, hermanos, me invito a mí mismo, a no ser nadie, a invocar este nombre, porque el Espíritu de Jesús no está muerto, mirando cómo sufrimos, sino que su Espíritu está en medio de nosotros y es gratis. ¿Y dónde está ese Espíritu? Ese Espíritu está en la Iglesia, y la Iglesia es pobre, porque está llena de pobres.
porque no sabemos amar. Y Él quiere enseñarnos a amar. ¿Cómo murió Jesús? Amando. ¿eh? Amándote a ti y a mí siendo pecadores, siendo esclavos. Por eso termina diciendo que y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el Señor de toda dominación, como decía antes, y esclavitud. Hermanos, todos los que estamos esclavos, tenemos un Señor de los esclavos, un Kyrios, un ungido. Kyrios, como se dice en griego, o sea, ese poder está vivo. Esto es lo que vamos a celebrar en la Pascua y esto es lo que estamos celebrando en la misa todos los domingos, en la Santa Eucaristía. Comer su cuerpo, beber su sangre, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso somos consanguíneos y concorpóreos del cuerpo de Jesús. Este es el centro del cristianismo. Es la historia de salvación que Dios ha hecho con el hombre. ¿Qué tienes que ofrecer tú y yo? Solamente una cosa: tus pecados. Decía eso Jesús, le decía a San Jerónimo. Hoy, Jerónimo, ¿sabéis que Jerónimo fue el que hizo la traducción de la Biblia, ¿no? Y dice, ¿hoy qué me ofreces? Y Jerónimo, que era un hombre dedicado a estudiar, a traducir del hebreo, del griego al latín, la Biblia, dice, hoy voy a hacer 2 capítulos más, me voy a quedar hasta de madrugada trabajando. Te ofrezco mi voluntad, mi esfuerzo. Y le dice Jesús, muy poco me ofreces. No es esto. Claro, Jerónimo se quedó asombrado. ¿Qué? ¿Qué me ofreces? Y dice, se da cuenta Jerónimo y le dice, te ofrezco mis pecados. Eso es lo que podemos ofrecer a Jesús. Nuestras infidelidades, nuestros pecados, nuestra falta de dedicación al otro, de amor al otro, que es amor a Dios. Si amas a Dios, amas al prójimo. Si amas al prójimo hasta el extremo, como ha hecho Jesús, eres cristiano. Tienes el Espíritu de Cristo. Por eso los sacramentos, el ir a la iglesia, es para recibir este Espíritu gratis. Es decir, que comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, nos da el Espíritu para hacer la virtud sin esfuerzo. Como dice un padre en la iglesia, la virtud sin esfuerzo. ¿Y cuál es la virtud que Dios espera hacer de nosotros? Lo veremos otro día. Vivir el sermón del monte, el hombre nuevo. Esto es lo que ha instaurado Cristo en la tierra. ¿Por qué vives como esclavo? Si Dios se ha ofrecido su cuerpo, su sangre, para ser feliz. Ánimo, hermanos. Esto es lo que algunos me preguntáis, ¿no? Y yo digo lo que he aprendido. Esto es lo que yo he aprendido del Señor. He aprendido esto, el amar, ¿no? Y es un don gratuito. Por eso, cuando me hicieron obispo, me pedían un lema episcopal que lo pusieran en el escudo. Y le digo, ¿qué lema pongo, Señor? Y repensando mi historia, ¿qué me ha dado nuevo la Iglesia? Me ha enseñado a amar. Cuando yo fui a París en mayo del 68 y después de todo ese tiempo que estuve allí, venía rebelado, estaba rebelde y me encontré con unos catequistas, Kiko, Carmen y un sacerdote, que me anunciaron el Evangelio, el querigma. Este querigma me salvó. Por eso, hermanos, os ofrezco lo mismo, ¿no? ¿Por qué vives como esclavo si Dios te ha hecho libre? Esclavo de cosas. ¿Y qué es la libertad? Servir al otro, sin exigir, sin prepotencias. Muy bien, hermanos, pues os animo a hacer esta vida una vida cristiana, es decir,
Hoy lo que necesita el mundo son cristianos, donde se refleje este espíritu de Jesús. Es decir, cristiano es el que tiene el espíritu de Jesús. No todos los hombres son hijos de Dios, son hijos de Dios los que tienen el espíritu de Jesús. Sí es verdad que todos los hombres somos criaturas de Dios. ¿Y qué es ser hijo de Dios? Tener la naturaleza de Jesús, que amó hasta el extremo, que amó hasta a sus enemigos. Te amó a ti y a mí, no cuando éramos amigos, sino cuando éramos enemigos. Como dice San Pablo una cosa interesante. Se puede dar la vida por la nación, por la patria, ¿no? Vemos tanta gente que se pone explosivos y muere dando la vida. Se puede dar la vida por tantas cosas, por la belleza física. Todos la buscamos, ¿no? Belleza física. Sin embargo, hay uno que ha dado la vida por los enemigos, que se llama Jesús. Ha dado la vida por ti y por mí. Por eso, hermanos, no somos nada. Aquí lo estamos tocando ahora con el COVID. Coges el COVID y en el hospital, ¿quién eres? Un hombre débil. Por eso, hermanos, qué grande es el poder de Dios, que nos estamos dando cuenta lo que tenemos en el corazón y lo que podemos pedir a Dios. ¿Qué pides a Dios? La fe, el Espíritu Santo. Fe, Espíritu Santo y vida eterna es lo mismo, porque anidan, viven en el corazón del hombre. Y esto, hermanos, es la esencia. El resto es papel, hermanos, que nos puede ayudar. Bien, voy a que estaba pensando en leer una pregunta que hace un joven. Dice: agradezco este programa, Respuestas frente a la vida. Me ayuda a madurar, a dejar mis infantilismos. Me llamo Antonio, soy español de Sevilla. He tenido que cerrar mi bar, es una pequeña empresa. Ahora no tengo para dar de comer a mi familia. Siento que no tengo futuro y estoy perdiendo todo aquello a lo que había dedicado tanto esfuerzo, tanto tiempo. No entiendo por qué Dios permite esta crisis. ¿Por qué permite que suframos de esta manera? Es verdad, hermanos, con esta crisis se nos está cayendo todo. Nuestra idolatría, nuestros esfuerzos. Pídele al Señor un signo. Busca a Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Es decir, buscar a Dios, ¿qué es? Pedirle un signo. Es de Dios ese bar que tienes, pídele a Dios que te dé un signo. Si no, cambia de trabajo, Dios te dará otro. Confía en Dios, busca a Dios y todo lo demás se te da por añadidura. Eso es lo que yo he hecho. Me ha ayudado Dios a hacerlo y he sido feliz. Por eso ánimo, hermanos, porque no está... Dios, si te ha permitido que te quiten eso, confía en Él, te dará otro 100 veces mejor. Te dará Cristo y te dará una ocupación, un trabajo mucho mejor. Bien, hermanos, podemos hacer una oración al Señor y terminamos nuestro programa. Ánimo, hermanos, que el cristianismo es gratis, sin esfuerzo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú te has hecho pobre, te has hecho pequeño por nosotros. Y no nos has dejado solos, nos has dejado tu Espíritu Santo. El Espíritu para que podamos amar hasta el extremo, para seguir tus huellas de hacer obras superiores a ti. Y la obra superior a ti es esta, es tener tu naturaleza, tener tu Espíritu. Concédenos, Señor, y danos el Espíritu Santo. Y te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y os doy la bendición como obispo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.